Hemos llegado al final de esta semana en la que hemos aprendido sobre el conflicto que está detrás de todos los conflictos. Esto deberá ayudarnos para lo que también vamos a estudiar la próxima semana, que básicamente continuamos un poco con esta temática de cómo Dios interviene en favor de su pueblo, pero hoy descubrimos durante estos días cómo en realidad nosotros tenemos que estar del lado de Dios. Hoy vamos a orar pidiendo la dirección del Señor para que el Espíritu Santo nos ayude a aplicar estos principios de lo que hemos aprendido durante estos días. Bondadoso Padre, gracias por tu palabra, porque nos desvela ese velo que a veces nos impide ver cómo el gran conflicto ha moldeado nuestra experiencia de vida acá. Ayúdanos a tomar la decisión de ponernos de tu parte, a darte nuestro corazón. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Durante esta semana, pastor, descubrimos que cuando vamos a la historia de Josué, debemos tener cuidado con los lentes a través del cual vemos esa historia. Es lo que llamamos la cosmovisión. Y se nos enseñaba o se nos recordaba además, puede ser también que algunos estén aprendiendo esto como algo nuevo, que detrás de lo que sucede aquí hubo una guerra en el cielo y hay un conflicto que nosotros llamamos como adventistas del séptimo día el gran conflicto, la cosmovisión del gran conflicto. Pero me gustaría justamente preguntar en esa dirección, ¿por qué podemos afirmar que esta cosmovisión del gran conflicto es la mejor manera de acercarnos a entender la Biblia? Y si esta afirmación no es meramente una afirmación adventista, si podemos extraer de la Biblia estos principios que nos muestran que esa debería ser la manera en que vemos el mundo y lo que entendemos de Dios. Es bueno recordar que las cosas no solamente son como son, sino como nosotros creemos que son, como nosotros las vemos. Y lo que sucede es que nosotros las vemos nuestra cosmovisión, o sea, el marco conceptual por el cual nosotros juzgamos algo, está construido de nuestras experiencias, de nuestra educación, Sí. de todo aquello que hemos estado relacionados durante nuestra vida. Voy a poner un ejemplo. Digamos que en el tiempo de antes, yo recuerdo, de repente se decía, bueno, si alguien anda lentes oscuros, es una persona peligrosa porque está tratando de esconder algo, no quiere que le vean los ojos y había problema. Pero imagínense que alguien creció con esa idea. Entonces cada vez que ve a alguien que anda lentes oscuros, lentes de sol, entonces va a decir, esa persona es peligrosa. Pero si otra persona creció escuchando, bueno, cuando uno está a la intemperie en el exterior, uno debe usar lentes oscuros, lentes de sol que filtren los rayos ultravioleta para proteger los ojos. Entonces cuando alguien que creció escuchando eso, va a ver a una persona con lentes oscuros y va a pensar, a esa persona se está protegiendo sus ojos de los rayos del sol. Miren, es el mismo acto. Sin embargo, es juzgado de una manera diferente. Ahora, digo esto para que nosotros podamos aplicar de una manera práctica qué es una cosmovisión. Entonces, cuando Dios nos presenta en su palabra que el pueblo de Israel va a ir a la guerra, Él les va a decir, lo vamos a estudiar. Bueno, si alguien leyó hoy algunos versículos de la conquista de Canaán, si leyó durante esta semana de la conquista de Jericó, más bien, va a descubrir que ahí Dios dice, miren, no, nada toquen de eso y destruyan todo lo que encuentren. Ahí hay personas también, no solo es de incendiar una casa, ya no, hay personas ahí. Entonces, alguien ve esto y dice, no, pero ¿qué Dios es ese? ¿Cómo me han hablado que Dios es amor? Y de repente Él está mandando a hacer todas estas cosas. Bueno, precisamente el tener una cosmovisión más amplia, donde nosotros sabemos que hay un conflicto gigante, porque se usa la palabra cósmico, o sea, cosmos es todo, un conflicto gigante entre el bien y el mal,
eso va a cambiar totalmente mi perspectiva. Entonces yo voy a tratar de entender, bueno, ¿por qué un Dios que es amor ahora está dando esa orden que parece una orden totalmente descabellada, Sí, inhumana e inhumana? ¿Por qué ese Dios? Pero claro, la cosmovisión a mí me permite ver, hay un gran conflicto cósmico entre el bien y el mal. Alguien quiso ser Dios, quiso levantarse contra Dios y esta persona trajo ese virus aquí a la tierra, a los seres humanos y ha causado todo un desorden en este mundo. Y entonces Dios está tratando de entrar y de recuperar aquello que se ha perdido. Entonces ahí va a cambiar prácticamente mi visión de lo que está sucediendo. Voy a poner una ilustración en este momento, tal vez controversial. Precisamente hoy yo estaba viendo un video que me apareció de repente de una situación que se dio, no voy a mencionar en qué país, donde un transportista de carga pesada, aquí le llamamos en El Salvador un trailero, sí, así lo mencionamos nosotros. Eh, Sucede que va en el camino, el camión tiene cámaras que están grabando todo lo que sucede en el camino. De repente, al pasar un puente, hay un carro pequeño, un carro sedán, un automóvil que va al frente de él, pero se detiene en el puente y entonces se bajan dos personas, sucede que eran asaltantes que estaban intentando, bueno, iban a intentar, digo, robar la unidad o a la persona, no lo sé, pero entonces el motorista, los reflejos, lo que sea, rápidamente lo que él hace es que embiste el vehículo. No sé si las personas salieron lesionadas porque la cámara va siempre al hacia el frente. frente y entonces arrastra el vehículo, lo saca del puente y él se libra de la situación. Y es bien interesante, me metí a leer los comentarios de las personas siempre. Claro, digo, es siempre esto será controversial, ¿verdad? Y no estoy diciendo que esto es lo correcto, que es lo mejor, simplemente estoy contando la historia. Claro, Pero mira cómo cambia la cosmovisión. Si digamos que este es un transportista, digamos que él ve que un padre y un hijo estaban ahí viendo el río en el puente porque había un paisaje muy bonito y él va desesperado porque tiene una cierta meta de tiempo que cumplir y entonces él se desespera y dice, bueno, estos no se quitaron aquí y yo los arrastro. Uno diría, pero qué persona, o sea, no es justo o está bien, aunque lo estaban atrasando, no es la mejor reacción. Pero en este caso, que era que su vida estaba corriendo peligro, eso cambia la manera de juzgar la situación y ya es posible, no estoy dando mi opinión, estoy claro. diciendo lo que la mayoría de personas comentaron allí fue que bueno, que estaba bien la acción que él hizo. Entonces noten cómo el conocer todo el contexto más grande nos da a nosotros una oportunidad de poder juzgar de una manera correcta lo que está sucediendo ahora. Si yo me quedo sin estudiar todo el contexto del gran conflicto entre el bien y el mal, cómo comenzó en el cielo y qué pasaría si Lucifer ganara este conflicto, o sea, si yo no entiendo eso, claro, yo voy a ver estas guerras famosas, santas, y yo voy a pensar que Dios es realmente alguien cruel. Pero cuando yo entiendo entonces cómo surgió esta guerra, qué está en juego en esta guerra, qué principios, qué valores, entonces realmente lo que Dios está haciendo hasta a mí me puede parecer insuficiente, me puede parecer, como mencionábamos esta semana, incluso el camino más largo para poder derrotar el mal. Y ahora, pastor, porque justamente ya que tenemos el panorama completo o que estamos tratando de tener el panorama completo y lo estamos estudiando y lo vamos aprendiendo, dentro de la narración ahora se nos presentó durante esta semana al príncipe de los ejércitos, se nos explicaba, usted nos ayudaba a ver esto, que es el Señor Jesucristo, que llegó allí ante Josué, un ser divino, Jesús antes de su encarnación, y ante la pregunta de Josué, ¿de qué lado estás? Él responde, no, no estoy de ningún lado. Eh, Esto, viendo la cosmovisión del gran conflicto, me lleva a pensar en las discusiones y problemas que a veces nosotros tenemos, los seres humanos,
De alguna manera siempre queremos, como Josué, saber quién está de nuestro lado. ¿Quién me apoya a mí? ¿Quién apoya mis pensamientos, mis planes, mis ideas? ¿Cómo podemos aprender a cambiar la perspectiva desde la experiencia de Josué con este príncipe de los ejércitos celestiales? Josué tenía una gran responsabilidad, por supuesto que él era el líder que Dios había escogido, pero aquí en esta experiencia que tiene con el príncipe del ejército del Señor, Josué se da cuenta que él no es la figura principal. Josué se da cuenta que más bien él mismo tiene que estar alineado del lado correcto del conflicto. Diríamos también ahora del lado correcto de la historia. Sí. Y esto nos deja a nosotros una gran lección espiritual. ¿Sabe qué? Hablando aún en el contexto religioso, podríamos hablar familiar, social, pero hablemos en el contexto religioso. A veces nosotros pensamos, bueno, las personas están de parte mía o no, las personas me apoyan o no me apoyan. Y podemos pensar que nosotros somos la figura principal, pero el punto no es quién está del lado tuyo, quién no está del lado tuyo. El punto es si yo personalmente estoy del lado de Dios. Creo que esa debe ser la pregunta que cada uno tiene que hacerse, porque podemos tomar esto a un nivel personal en el cual está basado en nuestros deseos, en nuestras experiencias nada más, y reaccionar por lo que nos hacen a nosotros. Cuánta paciencia hay que tener muchas veces en este conflicto, ya lo vimos. Sí. El camino más largo que Dios escogió no siempre es el camino más fácil, sí. pero recordemos eso, recordemos que no se trata aún a quienes yo apoyo o quienes me apoyan, sino que se trata de si yo estoy del lado de Dios en este conflicto. Entonces, si yo estoy del lado de Dios, puedo estar seguro de que voy a tener la victoria. Puedo estar seguro que Él va a ir delante y Él va a conducir todo lo que se hace para llegar hasta el destino que Dios quiere que lleguemos. Finalmente, pastor, porque sí me gustaría leer esta cita que aparece. Esto está escrito en Patriarcas y Profetas y dice así: Dios les había dado el privilegio y el deber de entrar en la tierra en el tiempo que les indicaría, pero debido a su negligencia voluntaria se les había retirado ese permiso. No quería Él, Dios, que obtuvieran posesión de la tierra por la guerra, sino mediante la obediencia estricta a sus mandamientos. Y aunque eso está escrito justamente en el contexto de lo que estudiamos esta semana, me gustaría, para finalizar nuestra reflexión de esta semana, preguntar, pastor, ¿cómo este pensamiento debería a nosotros ayudarnos a enfrentar el futuro que nosotros tenemos? Jesús viene por segunda vez, hay crisis que estamos enfrentando y vamos a enfrentar. ¿Cómo debemos aprender a confiar, a dejar la negligencia voluntaria que aparece aquí? Usted lo ha dicho en la semana, también la incredulidad que nos impide ver la obra de Dios en nuestra vida. Creo que al final nosotros debemos tomar esto a un nivel personal y recordar que el hecho de que Dios no quería que ellos entraran a la tierra por sus propios medios y esfuerzos era porque era imposible para ellos. Entonces Dios quería que ellos lo vieran a Él, cómo Él iba a obrar y cómo Él iba a tratar, y todo lo que pasó allá en Egipto antes del Éxodo, incluyendo el cruce del Mar Rojo, era para ellos un modelo de lo que Dios estaba dispuesto a hacer, pero ahora apliquémoslo a un nivel personal. Recordemos que Dios es un guerrero, pero ya vimos que no es alguien ahí que anda viendo cómo aplastar al más indefenso. No, Dios es un guerrero porque Él tiene una lucha, un problema contra el pecado. Sí. Dios, en su naturaleza santa, es totalmente opuesto al pecado. Pero entonces nosotros también tenemos un problema, y el problema que tenemos nosotros no es contra el pecado, no. es que tenemos pecado, somos pecadores y lastimosamente a veces más bien estamos a favor del pecado. Entonces lo que tenemos que ver es que por mí mismo yo no puedo salvarme. Yo tengo que permitir que Dios intervenga
en mi propia vida, que Dios me salve. No puedo yo. Si alguien ahora está en este conflicto y dice, bueno, estoy aquí cerrando los puños, estoy rechinando los dientes y que esta tentación, pero no quiero hacerla, y está tratando de hacerlo en sus propias fuerzas, va a fallar tarde o temprano, porque la Biblia dice la batalla es del Señor, especialmente la batalla contra la salvación. Amigo, amiga, si tú quieres ser salvo, no pienses que tú vas a ser salvo porque eres buena persona, porque tienes lo que se necesita, porque tienes gran fuerza de voluntad, todas las cosas. Ellen White dice en El Camino a Cristo, un libro recomendadísimo, ella dice, sí, la fuerza de voluntad y no sé qué, y la educación, etc. Todo eso tiene su lugar, Claro. Está bien, pero no te pueden salvar, no te pueden llevar al cielo. Es una obra totalmente de Dios en nuestra propia vida. Ese es el deseo que Dios tiene. Dios quería que su pueblo, incluso cuando participó en las guerras, Dios quería que ellos aprendieran a confiar en Él. Y ahora es lo mismo para nosotros. Sí. Yo puedo decirlo, más bien un desafío que tenemos ahora y es vencer el pecado. Sí. Pero no podemos hacerlo por nosotros mismos. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que hacer nuestra parte, que es buscar a Dios cada día. Y es precisamente a veces lo que menos hacemos. Sí. Buscar a Dios cada día, estar en comunión con Él a cada momento para que Él se encargue de aplastar ese deseo pecaminoso que tenemos en nuestra propia vida. Y por eso quisiera que orara por nosotros, pastor, para que hoy podamos rendirle nuestro corazón a Dios. Solo ahí es una batalla, pero esa es la elección que podemos hacer nosotros para que Dios pelee nuestras batallas. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de saber que tú eres un guerrero y un guerrero poderoso, pero no para hacer lo que nosotros creemos que tú debes hacer, para pelear contra los que creemos que debes pelear, sino para pelear contra el pecado, contra las fuerzas del mal. Oramos, Señor, para que en nuestra vida tú puedas ser vencedor, nosotros te permitamos pelear nuestras batallas. Tú conoces cuáles son, en el nombre de Jesús. Amén. Me esforzaré y seré valiente, porque vas conmigo, nada temeré. Tú cumplirás todas tus promesas, porque eres fiel, la victoria me darás.